Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos, amigas, les saluda Rafael Ángeles. Bienvenidos, bienvenidas a esta subsecuencia Suplementos Digeribles. Hoy comenzamos también nuevamente, inicio de semana, eh, a poner en práctica lo que en un principio se dijo de la temática de esta secuencia, ¿no? Suplementos digeribles, de improvisar, ¿no? Desde luego que no es nada fácil, ¿eh? Improvisar de la nada requiere de ciertas habilidades empíricas o qué sé yo, ¿no? Que salgan de forma natural, ¿no? No soy experto, pero bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Dice que nothing is possible, una, un lema de una marca conocida de zapatillas Adidas, dice, nada es imposible, ¿no? Me hace recordar esto cuando estaba una época trabajando eh, allá en la provincia de Maricá, Cáceres, en Juanjuy, ¿no? A 2 horas y media, 3 horas de la ciudad de Tarapoto, ciudad de las Palmeras, ¿no? Bueno, postulando a una opción laboral, me fui a trabajar allí en una entidad financiera, ¿no? Y auscultando su biblioteca, encontré varios libros, ¿no? Y de ahí uno del refrán que les mencioné, ¿no? Nothing is possible, nada es imposible, ¿no? De Adidas. Observé más al costadito y había otra marca interesante que no sé por qué coleccionaba esa entidad financiera libros de marcas de zapatillas, ¿no? Había otro que decía de la marca Nike, un lema que decía, uy, se me fue de la mente. Eh, ahorita me recuerdo, ¿no? De Nike decía just do it, que significa simplemente hazlo, ¿no? Y vaya que es verdad, ¿eh? Estas grandes marcas, estos lemas que tienen, no son en vano, ¿eh? Eh, Imagínense, simplemente hazlo, ¿no? Que dice Nike. Me recuerdo también que una vez, años atrás, estuve eh, en mi casa en la hora de la tarde haciendo ejercicios, disque. Y bueno, escuché la radio, ¿no? En eso mi mamá estaba haciendo ya el lonche, me acuerdo, y yo estaba realizando mis prácticas contables eh, en las tardes, no, perdón, en las mañanas. En las tardes estaba llevando un curso de actualización de contabilidad, ¿no? De un año, ¿no? Y bueno, escuché una prédica de un pastor argentino que decía, no lo intentes, simplemente hazlo, ¿no? Se llamaba Dante Gebel, ¿no? Que hasta ahora existe, que hasta ahora eh, sigue vivo, pues, ¿no? Y bueno, realizando mis prácticas en un estudio contable, tenía por costumbre me enviaban a hacer trámites, ¿no? A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? SUNAT. Y en eso, pues, como llevaba los papeles, no sé cómo, observo en la puerta que decía se necesita egresados, técnicos universitarios, ¿no? Para postular a un puesto, me recuerdo, de fedatario fiscalizador, ¿no? Que la gente, comerciantes, comúnmente les llaman fregatarios, ¿no? Fregatarios fiscalizadores, ¿no? A los fedatarios, ¿no? Aquella persona que da fe de que los comercios definitivamente contribuyen con el bienestar eh, económico del país, tributando, ¿no? A través de sus impuestos, ¿no? Siempre me recuerdo que había un operativo denominado control de comprobantes de pago, ¿no? En donde cada comerciante por la venta de 5 nuevos soles tenía que emitir de manera obligatoria dicho comprobante, ¿no? Y cuando no emitía, pues se le ponía, no primero una infracción, sino primero se le ponía una observación, ¿no? Ya la segunda vez, si volvía en el mismo operativo a no entregar el comprobante,
¿no? Ya era merecedor de una infracción, ¿no? De una multa, ¿no? En fin. Entonces, ¿qué pasó? Observé un papel que indicaba que se necesitaba, ¿no? Y bueno, pues no, yo estaba estudiando, ¿no? No había culminado la carrera, pero como decía egresados, yo anteriormente también ya había estudiado una carrera técnica, ¿no? Y bueno, pues no lo pensé dos veces, ¿no? Estaba haciendo mis prácticas y ya tenía el cartón de egresado de una carrera técnica, ¿no? Entonces, pues me arriesgo, ¿no? Y se me vino a la mente eso de la prédica del pastor que decía, no lo intentes, hazlo, ¿no? Y decidí postular, ¿no? Anteriormente tenía ya la ventaja también de que mi hermana estaba laborando allí, ¿no? Y ya había cumplido su año y ya, bueno, postuló a otro trabajo, ¿no? Y bueno, en base a eso, ella me pasó cómo eran los exámenes, ¿no? Los exámenes y se me hizo un poco fácil estudiar, ¿no? Claro que dependía también de poner el granito de arena, ¿no? Estudiar y sacarse el ancho por lo menos un mes, ¿no? Y tenía la opción de mis prácticas, pues era comúnmente más asequible postular a esa opción laboral, ¿no? Me saqué el ancho, estudié, ¿no? Me acuerdo también que fui a la iglesia, ¿no? A pedir que me ayude ¿no? Una oración, ¿no? Para postular un trabajo vale de todo, ¿no? Pero déjame decirte que depende también de que le pongas el punche, ¿no? De que le pongas el esfuerzo, porque nada cae del cielo, ¿no? Toda bendición requiere de esfuerzo, de perseverancia, de trabajo, de constancia, ¿no? Le puse punche, estudié, ¿no? Y bueno, eh, pasé la prueba, ¿no? Ocupé el segundo lugar por orden de mérito, increíble, ¿no? Bueno, laboré allí y lo increíble fue que de mis prácticas que estuve haciendo, que me daban una propina de 100 nuevos soles, imagínense, aproximadamente en esa época eran pues, no sé, $20 me parece, la propina, ¿no? Que me daban. Y para mí era algo bueno, pues, ¿no? Cuando uno es estudiante, pucha, que te caiga una propina es lo máximo, ¿no? Bien, pero esa propina solamente me daba básicamente para pagar la gasolina que me iba, ¿no? Hasta mis prácticas, ¿no? Pero de todas maneras, para mí era algo interesante, ¿no? Algo bueno para aprender. Y cómo cambió las cosas, ¿no? De la noche a la mañana cuando ingresé a SUNAT. De 100 soles, imagínense a lo que era la remuneración para ese puesto laboral, ¿no? Era de 1.400 soles, ¿no? Muchas veces estoy hablando hace como 10 años más o menos. Era un mineral para mí, ¿no? Imagínense de 100 soles de prácticas a ganar 1.400 soles. ¡Wow! Y inclusive cada 4 meses, bueno, mi contrato era por 6 meses, ¿no? Renovable. Y cada 4 meses habían bonos, ¿no? De 400 soles extras, ¿no? No contando que en el mes de julio y en el mes de diciembre, ¿no? Por fiestas patrias y Navidad había un sueldo extra, ¿no? Imagínense, ¿no? En ese puesto. ¿Quién no quisiera laborar ahí, ¿no? Pero ahí sí te exigen hacer puntualidad y ser responsable, ¿no? Pero bueno, pues también ese trabajito requiere de cierta pericia, ¿no? Y requiere trabajo de campo y de oficina, ¿no? Más trabajo de campo en la en la parte práctica de fiscalizar, ¿no? Y a veces no son tan bien vistos por los comerciantes, pues, ¿no? Pero cuando uno hace un buen trabajo de manera honesta y de manera justa, puedes llegar a ganarte el respeto también de los comerciantes, ¿no? Cuando haces un trabajo honesto, ¿no? Un trabajo justo y les explicas cómo es la función fiscalizadora, ¿no? Y que acá no se trata de imponer impuestos, imponer infracciones, ¿no? Sino de contribuir con el país, ¿no? ¿No? Ya que hablando se entiende, ¿no? Y todos estamos de alguna u otra forma inmersos cuando tienes un negocio a contribuir con el país, pues, ¿no? El hecho de entregar boletas, facturas, comprobantes de pago no te va a quebrar el negocio, ¿no? Entregar boletas no significa nada, simplemente que te ayuda a llevar un control de cuántos son tus ventas, cuántos son tus ingresos cuando tú compras algo, ¿no es cierto?
Y mandar a imprimir pues las boletas no te cuesta más de 20 soles, ¿no? 35 soles, 1 millar de boletas, de papeles, ¿no? Y acá lo que se quiere tener en cuenta es que tú observes cuántos son tus ventas, ¿no? Y de acuerdo a tus ventas, por decir si son 5.000 soles, simplemente tributas 20 nuevos soles de impuestos, ¿no? Y a medida que vas aumentando tus ventas, por decir 8.000, ya vas tributando pues algo de 40 soles, ¿no? Pero acá lo que se trata es de que, uno, de que tengas en cuenta cuáles son tus ventas y tus ingresos, y de acuerdo a ello tributas, y conforme vas aumentando tus ventas, en buena hora, pues vas tributando más, ¿no? De eso se trata, contribuir con el país, para que tú puedas exigir agua, luz, desagüe, baja policía, eh, seguridad ciudadana, pues hay que contribuir con el país, ¿no es cierto? Bien, eso es a lo que iba en relación a ese lema que tenían esas grandes empresas, ¿no? Como Nike, Adidas, ¿no? Y que lo escuché también en un pastor hablar, ¿no? De no lo intentes, hazlo, ¿no? Adidas, ¿no? Nada es imposible. Just do it, simplemente hazlo, de Nike, ¿no? Como frases tan sencillas, pero cuando tú lo pones en práctica y deseas alcanzar algo, eh, puede, eh, puedes hacer que tu mente y tu fuerza de voluntad logren cosas inimaginables, ¿no es cierto? Y si en algún caso postulas algún trabajo por decir y no lo agarras, bueno, pues sigue intentando. Seguramente eso no era para ti. Te vendrá algo mucho mejor, ¿no? Si tienes que topar una puerta, topa. Si tienes que topar 2 puertas, tópalas. Si tienes que topar 3 puertas, tópalas. Si tienes que buscar un cuarto trabajo, búscalo, ¿no? No te desanimes. El que persevera, triunfa, ¿no? Me recuerdo también a la mente que dice, tanto insistir, te van a abrir. Dice, ¿qué persona cuando alguien va y le toca a las 6 de la mañana a la puerta y no le abre y vuelve a tocar y no le abre y vuelve a tocar y no le abre y vuelve a tocar a insistir? Estoy seguro que esa persona se va a levantar y va a abrir, aunque sea para que le riña, ¿no? Pero la insistencia da su fruto, ¿no es cierto? Da su fruto. Es igualito cuando estás a las 10, 11, 12, 1 de la mañana, ¿no? Cuando tú estás durmiendo, cuando ya está todo silencio, ¿no? Cuando alguien por decir, deja mal cerrado un caño, o por decir tu caño está robado, en el buen sentido, decir está desgastado, y comienzas a escuchar una gotita. A esas horas de la madrugada se hace latente, se hace fuerte ese sonido, ¿eh? No sé si alguna vez les habrá pasado, ¿no? Pero comienza a salir un sonidito así, ¿ve? Que increíblemente no te deja dormir. Y producto de esa constancia del sonido, ¿no? Vas a ver como que no te deja dormir y va a conllevar a que tú te levantes a cerrar o a amarrar o a cortar el caño, no sé, ¿no? Pero a lo que quiero ir es que la insistencia de esa gotita hace que tú te levantes, ¿no? A cerrar el dicho caño, ¿no? Lo mismo cuando alguien toca tu puerta, ¿no? Lo que quiero decirte es que cuando alguien insiste y persiste, tiene su resultado, ¿no? La constancia, mejor dicho, ¿no? Tiene su beneficio, tiene su respuesta, para bien o para mal, ¿no? Eso se me vino a la mente ahorita, ¿no? El tema de ese lema, ¿no? Y como mensaje puedo sacar a indicar que toda perseverancia trae su fruto, ¿no es cierto? Pero hay que ser constantes, ¿no? No desanimarse, ¿no es cierto? Eh, bien, eh, definitivamente estos momentos que estamos atravesando de esta enfermedad, de esta pandemia a nivel mundial, definitivamente ha marcado historia, ¿no? Y estoy seguro que en los libros próximos que se escriban
sobre historia del Perú, historia universal. Eh, esta enfermedad, esta pandemia va a pasar a la historia, no cabe duda, ¿no? Que en las próximas generaciones estarán hablando de esto, ¿no? Y a mí me tocó experimentar, ¿no? En vida, por primera vez, ver cómo una enfermedad se transforma a nivel global en una pandemia, ¿no? Y que todo el mundo esté buscando la cura, ¿no es cierto? Y es increíble, ¿eh? Primera vez en la historia creo que hay algo de esa magnitud, ¿no es cierto? La palabra de Dios también dice que no nos preocupemos, ¿no? En el sentido de que una forma de fin del mundo también serían estas cosas que están pasando, ¿no? Habrá en los postreros días, en Daniel indica en Apocalipsis, rumores de guerra, enfermedades, pestes, terremotos, ¿no? Y eso siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? Terremotos, guerras, enfermedades, ¿no? Pero no de la magnitud como de esta pandemia del coronavirus, ¿no? Que yo recuerde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Siempre ocurrieron, pero por decir, la Guerra Fría en Europa, en Asia, ¿no? Estados Unidos con Japón, Alemania, con Francia, ¿no? Han ocurrido, pero en ciertas zonas, ¿no? Pero no a nivel mundial, una guerra mundial que donde nos peleemos América del Sur, América del Norte, Europa, Asia, ¿no? No se ha escuchado hasta el momento, ¿no? Bombas nucleares, ¿no? Como todo el mundo piensa del fin del mundo, ¿no? Lo mismo con las enfermedades, ¿no? Siempre ha ocurrido enfermedades en cada país, ¿no? En cada ciudad, en cada continente, pero no a nivel mundial, ¿no? Una enfermedad que sobrepase y que sea latente y que todo el mundo tenga miedo, ¿no? Como esto que está ocurriendo del coronavirus, ¿no es cierto? Primera vez que pasa, me parece, esto de esta pandemia, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y es increíble que ya es un año y un mes aproximadamente y que no encuentren la cura, ¿no? Definitivamente no es fácil encontrar la cura y cuando no hay la cura, definitivamente todo el mundo se preocupa, ¿no es cierto? Pero qué lección puede traernos esta enfermedad mundial, ¿no? Esta pandemia mundial, ¿no? No sé si se han puesto a pensar, ¿no? A razonar, ¿qué está cambiando en nuestras vidas, en nuestras formas de pensar, en nuestras formas de actuar, ¿no? Con la sociedad, con nuestra familia, ¿no? En nuestro centro de labores, ¿no? Hablando en el sentido de que algunos todavía se van a laborar y hay algunos que también han tenido que crear sus propios trabajos, ¿no? En casa, o sus propias, o comercializar algo, ¿no? En fin, pero algo se tiene que hacer para poder seguir viviendo, ¿no? Pero, ¿en qué puede haber cambiado en la vida de todos y cada uno de nosotros esta pandemia, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Eh, en fin, ¿no? Esperemos pues que nos lleve a una reflexión y a cambios de comportamientos y de conductas, ¿no? Para el bien común, ¿no? Yo siempre digo que en esta vida todos tenemos la oportunidad de experimentar cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y todo el mundo conoce de cosas buenas y cosas malas, cosas que te hacen bien, cosas que te hacen mal, ¿no? Cosas que producen daño y cosas que producen bienestar, ¿no? Pero la mayoría, lamentablemente, nos llaman la atención más las cosas malas, ¿no? Las cosas negativas, ¿no? Eh, ¿No? ¿Cuántos de nosotros vemos, bueno, los mayores de edad, ¿no? Vemos las noticias y no cambia, ¿no? Día tras día, mes tras mes, año tras año, ¿no? Las noticias malas continúan siendo noticias malas, ¿no? ¿Cuántos accidentes, cuántas enfermedades crónicas, eh,
cuántas desviaciones, cuántas pasiones desordenadas, cuántos asesinatos, robos, asaltos, cuántos feminicidios, ¿no? Cuántas violaciones, ¿no? Cuántas depravaciones sexuales, ¿no? La prostitución sigue existiendo desde antaño. La pobreza sigue existiendo desde antaño. La pobreza no lo vamos a poder eliminar. Para mí la pobreza es sinónimo de no planificación familiar, ¿no? ¿No? Hay gente que se pone, se golpea en el pecho y no quiere esto, el tema de la planificación familiar, ¿no? Una vez escuché que en China habían puesto una ley, ¿no? En donde máximo las personas podrían tener 2 hijos, ¿no? Y nada más, ¿no? Era una política de desarrollo, ¿no? En donde si quería el país desarrollarse y crecer económicamente, ¿no? Eh, Debería de tomar en cuenta esa política, ¿no? De planificación familiar, ¿no? Pero hay otros que no les gusta y que le ponen ciertas trabas, ¿no? Yo creo que esa ley está bien, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a la vida, pero hay que ver también nuestro factor económico. Yo creo que esa ley podría estar también mucho mejor cuando, eh, por decir las personas humildes, de condición humilde, que menos tienen, esa ley les cae a pelo, ¿no? ¿Para qué vas a tener más hijos cuando no puedes mantenerlo, ¿no? Es algo contradictorio, ¿no? ¿No? Y para mí está bien esa ley, ¿no? La persona que no tiene condición económica, que no tiene un trabajo, que no tiene una profesión, que no tiene una habilidad y que no puede mantener hijos, yo creo que máximo es para que tenga 2, ¿no? Suficiente. Y después, pues, ponerse lo que llaman la parte en la salud, ¿no? Hacerse la vasectomía al varón y hacerse la ligadura de trompa a la mujer, ¿no? Si tanto le gusta tener el sexo, pues, y ya tiene 2 hijos, oye, yo creo que ya debería hacerse una de esas 2 opciones, ¿no? La parte médica indica que el factor sexual es lo mismo, siente las mismas sensaciones, entonces yo no entiendo cuál es el problema, ¿no? ¿Por qué la gente humilde no, ya una vez que tiene los 2 hijos, ¿por qué no se hace esas 2 opciones, ligadura o vasectomía, ¿no? Y continúa teniendo el sexo que quiera, ¿no? Pero ¿para qué va a tener más hijos cuando no puede mantener? Para mí radica allí el factor pobreza, ¿no? La gente que tiene plata, pues que tenga los hijos que quiera tener, ¿no? Al fin y al cabo hay cómo mantenerlos, cómo hacerles estudiar, ¿no? El progreso de un país requiere de estudios, ¿no? De ser educados, ¿no? Para tener un mejor porvenir, ¿no es cierto? Observemos los países del viejo mundo. Yo no entendía por qué le llamaban viejo mundo, ¿no? Total, al observar partidos de fútbol de Europa, ¿no? De Asia, ¿no? E Inglaterra, Alemania, ¿no? Si tú te das cuenta en los estadios, ves pura gente adulta. Por eso le llaman el viejo mundo, ¿no? En cambio, nos trasladamos a América Latina, en nuestro caso a Perú, ¿no? Vemos los estadios puro adolescentes, ¿no? Y hasta niños hay, ¿no? Pero la mayoría no son de juventud para abajo, ¿no? Miren esa diferencia, ¿no? Pero miremos también la diferencia del viejo mundo, donde hay personas que, oye, teniendo plata, teniendo un trabajo, tienen 1 o 2 hijos y si estos ellos están contentos, ¿no? ¿No es cierto? Pero sus hijos son todos profesionales y por eso es que Europa es lo que es, ¿no? Grandes potencias, ¿no? Yo creo que parte de la pobreza a largo plazo podríamos erradicarlo con esta política de planificación familiar, ¿no? Y dando a conocer a las personas, ¿no? En su lenguaje, ¿no? Por decir acá, en las partes de la selva, sierra, costa, ¿no? Llegar a esas zonas de adentro del país, ¿no? En donde nuestros hermanos aymaras, quechuas o cualquier otra lengua hablante, deberíamos llegar, ¿no? A hablar, ¿no? Y a explicarles cómo es el sistema de la planificación familiar, ¿no? Que nadie te prohíbe tener hijos, solamente viendo que tu condición económica, si no es la adecuada, deberías máximo tener 2 hijos,
y mostrarles esos métodos, ¿no? Que no conllevan a perder la sexualidad, ¿no? Al hombre la masculinidad, ni a la mujer la feminidad, ¿no? Eso deberían de explicarlo y preparar y capacitar a los profesionales en salud para que vayan al fondo y expliquen esto, ¿no? En los medios televisivos, etcétera, etcétera, ¿no? En los medios escritos, ¿no? Que todo el mundo entienda, ¿no? Este concepto. Yo creo que ahí podríamos salir a mediano y a largo plazo del factor pobreza, ¿no? De acá a 10, 15 años, ¿no? Pero haciendo un esfuerzo, ¿no? Y quizás el Perú sería también considerado una gran potencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los hijos saldrían con una educación, ¿no? Y el futuro del país está en la educación, ¿no? Yo creo que ahí se podría ir eliminando poco a poco, ¿no? A mediano y a largo plazo, la pobreza, ¿no? Quizás la pobreza extrema. La pobreza de repente siempre seguirá existiendo, pero quizás la pobreza extrema ya deberíamos ir eh, quizás disminuyendo, ¿no es cierto? Quizás también ahí se reduciría el índice de delincuencia, ¿no es cierto? ¿De dónde viene la delincuencia? ¿No vienen de hogares disfuncionales? ¿Y qué cosas son los hogares disfuncionales? ¿No son aquellos hogares en donde no cuentan con papá, no cuentan con mamá? ¿No? O una familia en donde solamente está el padre ausente, una familia en donde solamente está la madre ausente. ¿Pero por qué? Por el factor económico. Y el factor económico conlleva a una no adecuada planificación familiar. De la parte económica surgen el tema de los pleitos, ¿no? En los hogares, ¿no? De no saber cómo mantener al hijo o a la hija, de darle una buena educación, ¿no? Yo creo también que es parte de la pobreza esto perdón, es parte de la delincuencia, de los robos, de los asaltos, ¿no? Cuando no hay hogares bien constituidos, ¿no? ¿No? Y todo el peso lleva o bien la mamá o bien el papá, ¿no? Y donde no hay una ayuda mutua, ¿no? Dice que el matrimonio están para que contribuyan los dos, ¿no? Pero si tuvieran la planificación familiar, yo creo que a dos hijos sí podrían mantenerlo, ¿no? ¿Y qué pasa? Tener más hijos conlleva pues a no llevar, a no traer más el pan, ¿no? A la mesa, a no darle una buena educación. Hacen que los hijos, que los hogares se resquebrajen, ¿no? Haya pleitos y cada quien por su lado, ¿no? Y a no poder mantener hijos y no poder darles una educación, los hijos también salen rebeldes, ¿no? Y salen con ese rencor y ese odio a su mamá o a su papá, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, allá en Europa, habría que traer estadísticas, ¿no? De cómo está la delincuencia, pero no se ve mucho. Uno anda tranquilo, ve los videos en Estados Unidos y la gente tranquilo anda, ¿no? Habrá también delincuencia, pero creo que menos, ¿no? Yo creo que la delincuencia también es parte de hogares disfuncionales, ¿no? En donde no pueden mantener a los hijos y los hijos se van y, ¿no? Y hacen lo que quieran, ¿no? Yo también creo que parte también de la delincuencia, de los robos, de los asaltos, también son producto de las violaciones, ¿no? Imagínate que a una mujer la viole a una persona, y obviamente va a ser un hijo que no ha sido premeditado, no ha sido planificado, ¿no? Y a veces la madre puede quererlo, puede no quererlo, ¿no? Pero es un hijo no planificado. Nadie quiere eliminar a ese hijo, pero es un hijo que no ha sido planificado, ¿no? ¿No es cierto? Un hijo tiene que ser construido en base a amor, para que justamente reciba amor del padre y de la madre de los dos, ¿no es cierto? La palabra también dice de Dios: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una sola mujer, y fruto de ellos, ¿no? Serán una sola carne, ¿no es cierto? Papá y mamá juntos son una sola carne y de ellos va a producir un fruto llamado hijo, pero ese producto de un amor, ¿no es cierto? Y ese hijo pues que se ha sido conllevado y planificado y concebido en amor, pucha, pues va a salir pues un buen hijo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le vas a dar cariño, le vas a dar amor, le vas a dar respeto, estudios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo erradicar también a estos violadores, ¿no? Pero un violador, ¿por qué se forma, no? Porque es un producto de un hogar disfuncional, ¿no? La clave está en la planificación familiar, creo yo, ¿no? Para ir erradicando
diferentes males, ¿no? En la sociedad, como es pobreza, como lo sigo repitiendo, ¿no? Delincuencia, ¿no? La delincuencia de dónde viene, ¿no? Justamente de esos hogares que no han sabido planificar su familia, ¿no? Y el hijo sale así, producto, no sé, de pleitos, producto de... vamos también acá al tema de, por decir, de hombres y mujeres que no se enamoran de verdad, ¿no? El matrimonio es algo sagrado, ¿no? En donde tú debes respetar a tu mujer y la mujer debe respetar a su marido, ¿no? Para que no se le desvíe los ojos, ¿no? ¿No? Porque muchas veces, cuando las pasiones desordenadas se les llama eso, cuando tú te casas sin querer, ¿no? A la larga vas a sacar la vuelta a tu mujer. ¿Por qué? Porque no has entendido el concepto del matrimonio para toda la vida. Es porque si tú decides formar algo con una mujer es porque realmente tú le amas. Y el amor no es finito, sino es hasta que la muerte los separe, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te unes a alguien y no le quieres? Justamente eso conlleva a infidelidades. Y las infidelidades trae su consecuencia de hijos en otro lado no deseados, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y a veces también ese hijo no deseado crece con la mamá o crece con el papá y después pregunta qué pasó con el papá o la mamá, ¿no? Y crece con ese rencor también, ¿no? De no tener a su padre, no tener a su madre, ¿no? Y yo supongo también que eso debe conllevar a que a veces salgan con esos odios, con esos rencores, ¿no? De querer tratar más adelante ellos cuando crezcan ya mal a su mujer, ¿no? O de repente crecen con odio, con rencores, ¿no? Gente humilde a veces que no tiene condiciones, su mamá para trabajando, ¿no? Y crece en la calle con los amigos, ¿no? Con malas juntas, ¿no? Yo creo que eso también es producto de estas personas que a la larga salen a dedicarse a la delincuencia, a los robos, a los asaltos, ¿no? En fin. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña plática, ¿no? Esto es suplementos digeribles en donde, en donde se quiere pues mostrar un diálogo que fluya eh, de la parte, de la nada, ¿no? Y eso es lo increíble a veces de la mente humana, ¿no? Gracias a Dios, creo yo, ¿no? Que te da esa oportunidad o esa habilidad de que fluya un diálogo, ¿no? Un tema, ¿no? Espero les haya gustado, ¿no? Y les espero en otra secuencia de suplementos digeribles, en donde lo casual, en donde lo inesperado, en donde lo no planificado, ¿no? En buenos términos, claro que sí, ¿no? En buenos términos, es decir, en términos expresivos, ¿no? Conlleva a ser espontáneo, ¿no? Pero para llevar cosas buenas y cosas interesantes, cosas edificantes, ¿no? Cosas que ilustren a las personas, ¿no? Y no que le socaven, ¿no? No que le mermen, no que le resten como ser humano, ¿no? Sino que conlleve a buenas prácticas del buen vivir. Rafael Ángeles se despide y muchas gracias. Dios les bendiga.